Hola, esta es la segunda parte de el video tutorial sobre la iluminación solar exterior. En este caso vamos a ver la parte que corresponde al ajuste de iluminación, pero con cálculo de luz indirecta. En la parte anterior hemos visto que hemos hecho un cálculo preliminar de la iluminación solar para ver exactamente el ángulo apropiado de la luz del sol. En esta vista podemos ver que la perspectiva está bien iluminada porque vemos que hay un contraste entre la cara iluminada y la cara que está en la sombra. Vemos que la luz del sol modela perfectamente el balcón curvo que tenemos en este proyecto y, y notamos esa curvatura porque la transición de la luz y la sombra sobre la sombra propia sobre la superficie del balcón se ve perfectamente. Vemos el cilindro bien modelado porque también la luz del sol le rodea y genera una transición de las sombras. Podemos modificar algo el ángulo del sol modificando algo la hora. Pero no deberíamos exagerar mucho esa hora porque igual la incidencia de la luz del sol sobre la superficie curva cambia radicalmente. Vemos, por ejemplo, es las 2:30. Vamos a ir por ejemplo, a las 2:30. Entonces, vamos a ahora hacer una prueba para ver cómo queda. Ahora vemos que la luz ha girado y podemos observar en esa perspectiva que se puede notar la superficie curva, pero el efecto dramático podía haber sido mejor en la anterior. Decidimos que vamos a parar la vista y procederemos a ajustar más variables. Por ejemplo, una de las cosas que nos pueden ayudar a mejorar la vista es añadirle más brillo. Entonces, aumentamos el brillo punto 15. Bueno, y la sobreexposición, por ejemplo, 0,5. Entonces la imagen se ilumina más, sin necesidad de cambiar las sombras ni nada. Simplemente añadimos algo más de brillo y más iluminación a la imagen. Pero ahora vamos a mirar el tema de los parámetros avanzados. En esa configuración que vemos aquí, podemos observar que solamente tenemos la luz del sol activada y el cielo está en modo automático para que se viera la bóveda del cielo simulada en el Accio Render. Vemos que las luces están desactivadas y la luz indirecta desactivada. Ahora vamos a desplegar este menú desplegable y vamos a elegir la luz exterior. Hemos añadido para que el cálculo sea más preciso, pero eso significará que va a tardar más el modelo en calcularse. Podemos hacer alguna prueba para los fines del tutorial. Podemos ponerlo en 3, no va más de 4 y eso ralentiza mucho el sistema, así que vamos a dejarlo en la mitad exactamente, en 2 en vez de en 1. Y luego el factor ambiente lo vamos a dejar en modo alto y vamos a incrementarlo algo, un 10%.
Las entradas de luz diurna automática y los reflejos de Monte Carlo no hacen falta porque en esa prueba que estamos haciendo ahora mismo no vamos a utilizar cristal. No es recomendable usar el cristal en las pruebas iniciales si no tenemos un ordenador potente. Recomendamos introducir el cristal cuando empezamos a trabajar con los materiales y hacemos los cálculos de refinamiento y las pruebas de refinamiento y las pruebas de reajustes finales. Ahora vamos a hacer una prueba. En este caso, introducimos un cálculo muchísimo más preciso en la imagen. Podemos observar que las sombras que veíamos anteriormente en el vídeo ahora han cambiado de forma radical. Vemos que la sombra que del lado izquierdo del edificio era muchísimo más oscura. Ahora se está tomando en cuenta los rebotes de luz de todo el entorno, por lo tanto hay una iluminación muchísimo más realista. Vemos también que hay unos puntos en los interiores y en los puntos de la sombra, y esos puntos son fotones o cálculos realizados a partir de fotones, y esos, para que estos desaparezcan de la perspectiva, tenemos que dejarle que procese durante bastantes pasos. Tenemos que tener en cuenta que el AccuRender no va a parar el proceso. Nosotros vamos a ser los que vamos a decidir cuándo lo vamos a parar, y eso lo vamos a hacer en el momento, por ejemplo, que veamos que esos puntos han desaparecido de la imagen y la sombra ha quedado completamente homogénea. Pero advierto de que para conseguir esto tenemos que tener paciencia, tenemos que dejar que la imagen se procese durante bastante tiempo. Prácticamente en una imagen de alta resolución empezaremos a ver algún resultado interesante no menos de media hora como mínimo. Está bien la imagen, está bien iluminada. En algunas ocasiones incluso podemos quitarle la sobreexposición y el brillo, porque no son necesarios en este caso, porque el cálculo de la iluminación es muy preciso. Podemos observar en esa vista que ya empieza a ser la sombra muchísimo más realista. Se parece más a la iluminación que existe en la naturaleza. Y podemos ver que se pueden apreciar detalles en el interior que no se veían con mucha claridad en la imagen anterior. No hace falta, desde los parámetros estos que hemos recomendado en esta vista, no es necesario añadir más parámetros dependiendo de la calidad y la distancia que tenemos de el modelo 3D. Si nos acercamos más y usamos la luz indirecta, lo más probable es que vayamos a tardar muchísimo más tiempo. Es decir, por ejemplo, pues si le añadimos a la superficie de en el material, si le añadimos, por ejemplo, el efecto de algún enfoscado rugoso, aunque esa superficie es completamente lisa y blanca, pero en algún otro caso, como hemos visto en esta perspectiva,
la superficie rugosa, bueno, pues también es necesaria y forma parte del diseño, entonces tenemos que dejarla más tiempo. La imagen va a tardar bastante en generarse, con una imagen como estas. Así que, bueno, pues podemos dejarlo tranquilamente y esperar hasta que el efecto se lleve a cabo. Esa imagen la iremos mejorando añadiendo materiales en tutoriales posteriores. Ahora pasaremos a ver el siguiente tipo de sistemas de iluminación solar, que será la iluminación de esta misma maqueta 3D, pero desde el interior de la maqueta.